Atrapado fui por tus ojos de amor. Consumido estoy por tus sueños, mi Señor. No te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. No te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Eres mi amado, eres mi amado, mi Señor. Cuanto más te conozco, cuanto más te deseo a ti. Atrapado fui por tus ojos de amor. Consumido estoy por tus sueños, mi Señor. No te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. Y no te cambio por nada de este
Es un deleite estar en tu casa y habitar contigo, amado, amado, amado. Hoy disfrutamos, podemos sentir tu presencia, podemos disfrutar de tu amor, amado. Respiramos de tu paz, respiramos de tu amor. Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable, tan maravilloso para mí. Y vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte, eres mi Dios. Solo tú eres digno, eres adorable y tan maravilloso para mí. Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de
presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara le veré, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará, nada en este mundo, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa. Jesús, tu copa no se secará. Y tu presencia es el cielo para mí. 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 Para mí, Señor. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo, tu presencia es el cielo, presencia es el cielo para mí, Señor. Tu presencia. Que el Señor les bendiga en este hermoso tiempo, después de un momento de adoración, un momento de alabar al Señor. Vamos a entrar al tiempo de la palabra. Yo creo que hoy quiero
que a la manera de analizar, de estudiar la palabra, podamos entender lo que el Señor quiere hablar en nuestra vida. Yo quiero hablarle del desierto, ¿sí? El desierto. Cuando hablamos del desierto podemos desarrollar muchos temas o una temática muy interesante, porque hablar del desierto en este tiempo, a lo mejor podemos también hablar de vivencias, hablar de circunstancias, hablar de momentos, hablar de circunstancias formativas. Así que el desierto tiene muchos secretos. El desierto pasan muchas cosas. Yo creo que me acompañe a Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante, en la versión RBA. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice para entrar de lleno y comenzar a poder hablar a través de la palabra. Dice la palabra de Dios: apacentando Moisés, pónganle mucha atención porque con esto vamos a arrancar para poder hacer un poco de análisis de lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá, pongan la atención a algunas palabras que voy a remarcar. Vuelvo a comenzar. Éxodo capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto. Pongan mucha atención a esto. Y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio, si usted está ahí en casa, diga: el Señor vio que él se acercaba, para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Anote, heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Pónganle mucha atención a estos puntos. Entonces, ahora, acá podemos hacer mucho análisis, mucho exégesis bíblico, porque muchos de nosotros tenemos formas de percibir el ambiente cristiano, ¿sí? Formas de percibir las cosas dentro del ambiente cristiano. Por ejemplo, podemos poner ejemplos. Hay gente que cree que en la vida espiritual, miren esto, pues, porque acá podemos hacer muchos análisis. Hay gente que cree que por correr dentro de la vida espiritual, hacer las cosas aceleradas, estoy hablando ministerialmente ahorita, ¿sí? Siempre va a ir al frente. O sea, si usted corre, va a ir al frente. En el mundo espiritual nos vamos a topar muchas veces que estas cosas pueden ser contrarias al propósito de Dios, ¿sí? Otros creen que por estar siempre manteniéndose siempre fuertes, ¿sí?, fortalecidos, van a ganar batallas. Otros creen que por ser muy inteligentes siempre pueden tener las mejores respuestas. Y otros creen que por mantenerse siempre santos, póngale atención a esto, nunca Satanás los va a atacar. Entonces muchos tenemos percepciones de ver el mundo espiritual o percepciones de ver la vida cristiana de maneras muy distintas, ¿sí? Y es la manera como muchas veces nos manejamos, y puede ser que estemos guiándonos por caminos incorrectos o caminos correctos, porque la percepción de la vida espiritual o de la vida cristiana es muy ambigua de la manera como nosotros podemos creer que es la vida cristiana. Entonces, entender el desierto, cuando hablamos del desierto, el desierto tiene muchos misterios. El desierto es algo bien interesante de analizar. No podemos tocarlo a la ligera y no podemos hablar a la ligera del desierto, porque creo yo que muchos de nosotros hemos estado en el desierto y es donde Dios nos va a enseñar o nos va a hablar muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿dónde es el mejor lugar para que Dios nos hable, ¿sí? Dios utiliza muchas formas para podernos hablar, Dios utiliza muchos lugares, pero cuando nosotros vemos también, nosotros entendemos que hoy en día, por ejemplo, Dios nos puede hablar en la iglesia, Dios nos habla en la casa, Dios nos habla en nuestro trabajo, Dios nos habla en algunos lugares, ¿sí? Y tenemos que entender qué es lo que Dios quiere. Algunos creen que Dios les habla o han tenido experiencias de que Dios les habla en el seminario teológico, en los lugares de formación teológica, en los retiros cristianos, etcétera, ¿sí? Pero tenemos que entender que hay de todos los lugares donde Dios nos habla, hay un lugar muy importante en el cual Dios quiere que nosotros le escuchemos, ¿sí? Entonces, en este día vamos a hablar nosotros de cómo poder entrar verdaderamente a otra dimensión. Yo no sé si muchos de nosotros a lo mejor hemos oído esa palabra, ¿sí? Es una palabra que a veces proféticamente se utiliza, ¿sí? Nosotros, a veces el Señor nos dice el Señor que Él quiere entrarnos a una nueva dimensión. Pero cuando
Dios dice esa palabra, luego nos imaginamos un momento de gloria, un momento de experiencia sobrenatural, y yo creo que es así, pero para poder entrar a una dimensión verdaderamente nos vamos a sorprender cómo es que tenemos, cómo es ese proceso para entrar a una dimensión. Entonces es muy interesante poder indagar un poco más, ¿sí? Dios tiene programado en nuestra vida los procesos para pasar a una nueva dimensión. En Filipenses capítulo 4, verso 12, el apóstol Pablo dice: sé vivir en la pobreza. Miren esto que interesante, Filipenses capítulo 4, 12, Reina Valera actualizada, dice: sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Pongan atención en esto. Y en todo lugar y en todas las circunstancias. Primer punto, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. O sea, denotemos acá qué es lo que Pablo nos está hablando. Dice, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Mire, en todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente. Ahora, quiere decir que en medio de este proceso, Pablo está hablando y está mostrando las características de un hombre que fue formado en un proceso de carácter, que su carácter fue formado en un momento de crisis. Y dice, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Y en todo lugar, repita conmigo allá en casa, en todo lugar y en toda circunstancia, por favor, si usted está pasando por un momento de prueba, usted está pasando por un momento de adversidad, usted está pasando por un momento de pobreza, usted está pasando por un momento de abundancia también. Tiene que entender que si está pasando por un momento de abundancia, usted también está siendo probado. Si usted está pasando por un momento de pobreza, de escasez, usted también está siendo probado. He aprendido el secreto de hacer frente, o sea que todo esto tiene un secreto. Hay un misterio intrínseco que necesitamos aprenderlo. Mire, tanto a la hartadura como al hambre, dice acá, mire, tanto a la abundancia como a la necesidad. O sea, esos secretos hacen la diferencia en los hombres y en las mujeres de Dios. Esos secretos hacen la diferencia en los hijos de Dios. Esos secretos hacen la diferencia en tu proceso formativo. Entender esos secretos. Mire, ahora, él aprendió esos secretos. Si aprendió el secreto es que descubrió el secreto. Y acá es donde nosotros tenemos que entender. Y cuando hablar de Moisés, porque comenzamos leyendo qué fue lo que le pasó a Moisés, tenemos que entender, hacer un pequeño análisis, una pequeña observación, vamos a hacer rápido. Primer punto, Moisés había huido de la casa de Faraón. Ahora, la casa de Faraón tenía privilegios. La casa de Faraón tenía abundancia. La casa de Faraón era el reinado. La casa de Faraón era un nivel. Escúcheme esto, la casa de Faraón tenía un nivel. Y entonces ahora Moisés huye de la casa de Faraón y ahora está en el desierto. Era el contraste, mire. El contraste era que él estaba en el palacio del rey, él estaba en un lugar donde tenía todo lo que él quisiera, pero ahora estaba en un lugar donde no había comodidades. Porque eso es algo bien interesante. El desierto no nos entrega comodidades. El desierto no tiene comodidades. Le voy a comentar algo en unos minutos. Ahora, otro punto, había sido separado de su propio pueblo, los israelitas. Él había sido separado de sus hermanos, los israelitas. Había sido separado. Recuérdense que Moisés huyó porque dice la palabra, cuando lo leemos, que los egipcios oprimían a los israelitas. Y un día estaba viendo que un egipcio trataba mal a un israelita y él le entró el celo y mató al egipcio. Y está bien, porque uno puede decir, ala, qué bueno es Moisés, protegió a sus hermanos. Pero al siguiente día, dice la palabra, yo no sé si fue al siguiente día o pasó un tiempo, dice que unos israelitas discutían. Y entonces Moisés, queriendo ser bueno, dice que llegó a decirles por qué discuten si son hermanos. Y entonces la respuesta de los israelitas fue, ¿cómo tú, si nos hablas, si tú eres un asesino, qué nos vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces él tuvo temor porque se dio cuenta que la gente se había percatado de que él era un asesino y que había hecho justicia. Y usted ya sabe, los que leen la palabra, él huyó. Dice, y también otro punto importante era que pastoreaba ovejas de su suegro, ovejas que no eran de él. Y eso es importante, porque muchos de nosotros a lo mejor nos ha pasado eso, a lo mejor estamos lejos del lugar de privilegios que teníamos, a lo mejor nos hemos separado de nuestra familia, a lo mejor estamos trabajando en este momento para beneficiar a otra persona, ¿sí? Pero hay algo que se llama momento o momentum, ¿sí? Y esto es lo importante, que el momentum nos va a llegar a todos, ¿sí?
Tenga por seguro que si usted está pasando por un momento de prueba, usted está pasando por un momento de adversidad, usted está pasando por un momento difícil, su momentum de rompimiento está por llegar. Y entonces vámonos a Éxodo 3:1 nuevamente, te lo vuelvo a leer, dice: apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora para ver esta maravilla. Esta maravilla en hebreo es una palabra mareb, que significa visión, o este fenómeno, este espectáculo, ¿sí? 47:58 del Strong, ¿sí? Esta visión, este fenómeno, este espectáculo. ¿Por qué la zarza no se quema? Entonces, Dios va a querer llamar nuestra atención de alguna manera, que nosotros podamos saber que Dios nos está llamando. Y a veces la manera como llama la atención del Señor no necesariamente es un espectáculo, pero sí es algo que va a impactarnos. Ahora, qué interesante, porque Él dijo: me acercaré y veré, ¿sí? Y esta es otra palabra en Strong, ¿sí? Esta gran, mire, 14:19, gadole, que significa magnitud, importante, maravilla, ¿sí? Entonces, Dios quiere llamar nuestra atención para que nuestros días ordinarios se conviertan en días extraordinarios. Y a lo mejor muchos de nosotros estamos en esa etapa en este momento, ¿sí? Nuestros días tienen mentalidad ordinaria en este momento, excusas, criticamos, nos quejamos, nos preocupamos por cuántos, a lo mejor en este momento los que nos están viendo, bendecimos a los que nos ven en Estados Unidos. Hay gente muy fiel que nos ve en Estados Unidos, nos ve en Atlanta, nos ve en Miami, nos ve en Virginia, nos ve en Arlington, Texas, y los bendecimos, y también gente que nos ve en México. Pero la gente que nos ve en esta mañana, ¿cuántas veces a lo mejor ahora mismo nos estamos quejando o nos estamos preocupando por mañana? Nos estamos preocupando porque la economía no va bien, nos estamos preocupando porque nuestra vida no está bien, porque a lo mejor nuestras decisiones no han sido buenas, porque a lo mejor no está bien nuestra empresa, a lo mejor no está bien nuestros negocios. ¿Cuántos estamos en un día ordinario, pero queremos que cambien para que sean días extraordinarios, o que pase, o que nuestro día ordinario cambie, ¿sí? Ahora, entender esto, es importante poder saber qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, qué es lo que pasó en la vida de este hombre. Mire, entonces el desierto es un lugar de secretos, hermano. El desierto es un lugar de acontecimientos importantes para nuestra vida. Ahora, es bien importante entender qué es lo que significa la palabra desierto. La palabra desierto viene del hebreo 40:57, mitbar, y el desierto significa tierra inhabitada, pero también significa discurso. Pongan atención a esto. Y viene de la raíz 1696, dabar, que es palabra, conversar, declarar, hablar. Entonces, el desierto en definición significa para hablarte o para hablarnos. Lo voy a decir de esta manera, ¿sí? Entonces, poder entender esto. Ahora entendamos nosotros qué significa el desierto. Acompáñame a Oseas capítulo 2, verso 1. Haré cesar también todo su regocijo. Oseas capítulo 2:1, para que podamos entender qué significa el desierto o cómo Dios utiliza los desiertos. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella: son la paga que mis amantes me han dado. Y le convertiré en matorral y las devoraré, y las devorarán las bestias del campo. 13. Y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus arcillos y sus joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces, entendamos que el desierto es un lugar donde Dios nos va a hablar. Hace unos años, en el 2018, el Señor nos permitió con mi esposa estar en Israel. Y esa visita a Israel, verdaderamente pocas veces hablo de eso,
Pero esa visita verdaderamente marcó nuestra vida porque experimentamos una manifestación extraordinaria de parte de Dios. Lo voy a decir de esta manera por primera vez, ¿sí? Experimentamos una manifestación extraordinaria de parte de Dios en todos los ámbitos. Desde el momento en que el avión partió para Israel hasta el momento que descendimos en Jerusalén, en Tel Aviv, y nos trasladamos a Jerusalén, Dios empezó a cambiar nuestra vida. Porque yo sé que hay mucha gente que viaja a Israel y a veces yo tengo amigos que han viajado y cuando regresan pues tenemos muchas expectativas y la gente regresa, no pasó mayor cosa más que turismo, más que algo muy lindo. Pero yo no quiero hacer alarde, solo le quiero decir que ese viaje íbamos con un grupo profético, pero ese viaje verdaderamente fue un viaje extraordinario, donde el Señor nos visitó de una manera sobrenatural, que tendríamos que hablar mucho de eso, pero ¿por qué le quiero hablar de eso? Porque estando en Israel, nos trasladamos a Jericó y nos trasladamos a algunos lugares proféticos que Dios nos llevó proféticamente. No hicimos turismo como muchos hacen, sino con este equipo profético internacional, Dios nos permitió ir a algunos puntos específicos para poder hacer algunos actos proféticos, pero también para poder entender, y fue ahí donde Dios nos estuvo hablando. Entonces, nos trasladó el Señor al desierto, por ejemplo, de Jericó, fuimos al Mar Muerto y estuvimos en ese desierto y las tierras estas, se me olvidó el nombre ahorita, hermano, perdón, lo olvidé, pero estuvimos en el desierto, pasamos Jericó y entonces, estando en el desierto, entendemos un poco lo que ahí cobra sentido lo que es un desierto. Porque cuando yo lo hablo y lo leo acá, hemos visto videos, hemos visto fotografías de un desierto, pero estar parado en un desierto, sentir ese sol abrasador, ese que no hay ni siquiera viento, es terrible entender, ahí cobra vida lo que es un desierto. Ver la inmensidad de la soledad del desierto, ahí entendemos qué es lo que experimenta alguien que pasa en el desierto. Y luego cuando regresamos, luego estamos en una actividad y un hermano muy especial que yo lo bendigo, el Señor le habla y él compra unos cuadros de un pintor y le dice a todos les entrega un cuadro proféticamente y a mi esposa y a mí nos entrega un cuadro del desierto, que ahorita no lo puedo sacar porque quitaría la toma. Pero el dicho que decía ahí dice, te conocí mientras estuve en el desierto. Entonces me impresiona porque hablarle ahorita del desierto de hecho creo que me voy a quedar en continuación. Casi no me gusta dejar mensajes que continúan, pero esto es importante. Entonces, el desierto es el lugar donde Dios nos va a hablar. El desierto es el lugar donde dice la palabra, mire, en Oseas, te seduje, mire, y la seduciré, la llevaré al desierto, y le está hablando a Israel, pero está usando la alegoría del profeta Oseas de la mujer que él tomó, que era una mujer adúltera. La seduciré, mire, y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. O sea que el desierto, no se sienta usted, si está pasando ahorita por este desierto, no se sienta triste, no se sienta desesperado, aunque nos desesperamos. No se sienta preocupado, sino mejor empiece a entender qué es lo que Dios le quiere decir o qué es lo que Dios está tratando de decirle que no nos estamos entendiendo que nos quiere decir. Le daré viñas, 15. Desde allí, mire, ahora entienda esto porque esto tiene revelación y hoy no vamos a poder tocar todo esto porque no ese es el tema, pero me voy a tener que detener acá porque este pasaje profético, el profeta Oseas, es poderoso. En el desierto, esto lo estoy diciendo yo, no lo dice la Biblia, en el 15 dice, le daré viñas desde ahí, en el desierto, Dios te está gestando para tu mayor bendición. Póngale mucha atención a esto porque a mí me gusta hablar mensajes que nos den esperanza, que nos den fe. No me gusta predicar mensajes positivos, pero sí mensajes poderosos. Y mire, dice, en el desierto le daré sus viñas desde allí. Póngale atención porque esto tiene revelación y tiene misterio. ¿Cómo así que en el desierto? Si le estoy hablando yo, que estuvimos en el Mar Muerto, que estuvimos en el Jordán, que estuvimos en Jericó y pasamos por el desierto, y el desierto, hermano, es algo terrible, ¿sí? Ya ni recuerdo cuántos grados de calor, pero los que estamos en Guatemala, el desierto, los lugares más calurosos en Guatemala, Zacapa, todos los lugares, hermano, se quedan cortos con el desierto, con ese calor, con el ambiente. Y dice la palabra, le daré sus viñas desde allí
y el valle de Acor por puerta de esperanza. O sea, en el desierto no te vas a morir, en el desierto hay esperanza. Y allí cantará con ellos como en los días de su juventud. En el desierto hay alegría. Repite conmigo, en el desierto, una de las claves para poder salir aprobado en el desierto es la alabanza que salga de nuestros labios, que salga de nuestra boca. Como en el día que subió de la tierra de Egipto, sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baali, esposo y no Señor. Pongan la atención a esto. Te cambia la mentalidad de los días ordinarios. Dios nos quiere cambiar esa mentalidad. Dios nos quiere cambiar la mentalidad equivocada. Dios nos quiere cambiar la mentalidad donde no tenemos relación, la mentalidad donde no lo vemos a Él como alguien con quien intimar. Dice 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Ahora, ¿qué entendemos nosotros acá? Que Él es el esposo y un esposo quiere tener intimidad. Eso es importante para poderlo entender en la alegoría que está usando la palabra acá. Porque a veces yo he escuchado gente que se ofende cuando leemos esto, se ofende porque lo toma como muy machista y cree que esto solo es para las mujeres. No, acá hay una alegoría que la palabra está utilizando, porque está hablándole a la mujer adúltera, a la fornicaria, a través del profeta Oseas, pero en una figura que le está hablando al pueblo de Israel, pero es una figura que nos está hablando a nosotros también. Entonces vemos nosotros, dice, él es el esposo y él quiere tener intimidad. Él ya no quiere ser más un Baal, un señor, porque a un señor usted no le rinde cuentas, usted le es infiel, usted adultera, pero a un esposo usted demanda fidelidad, usted es fiel con un esposo. Estoy hablando una generalidad ahorita, ¿sí? Entonces los casados, los religiosos traicionan, mas los casados tienen pacto de fidelidad. Eso es importante que lo entendamos. Los religiosos traicionan con sus palabreríos, con su manera de actuar, con sus hipocresías, pero los casados con el Señor tienen pacto de fidelidad. Por eso es que el matrimonio es un pacto de fidelidad. El matrimonio es un pacto con Dios, delante de Dios, que hemos hecho a nuestro cónyuge. Y la iglesia tiene ese pacto de fidelidad. La iglesia es ese pacto que sube del desierto. Mire, Cantares capítulo 3, verso 6, lo que nos dice. ¿Quién es aquella que viene del desierto como columna de humo, perfumada con mirra, incienso y todo polvo de mercader? La iglesia es esta figura que habla acá en Cantares, que sube del desierto. Mire, nadie va a entrar a otra dimensión si primero no pasa al desierto. Por eso es muy delicado, hablo general, personas, ministros, pastores, profetas, ministerios, personas que no han pasado en el desierto. Si usted nunca ha estado en un desierto, si usted nunca se ha sentido solo o sola, pero yo no estoy hablando de la soledad depresiva, usted tiene casa, tiene carros, tiene gente y usted está deprimido por un amor que lo dejó, por un esposo. No, yo no estoy hablando de ese proceso, yo estoy hablando de un proceso del desierto donde usted se siente que todo el mundo lo abandonó, lo abandonaron su familia. En el desierto, por lo regular, los únicos que van a estar contigo es tu esposa y tus hijos. Usted va a pasar por un momento donde usted no sabe qué decisiones tomar, y es ahí donde tenemos que entender que no vamos a entrar a la dimensión de la puerta, no vamos a entrar a la puerta de la dimensión del cambio si primero no estamos en el desierto. Y la iglesia es eso, el humo representa la humildad. La mirra representa al árbol que llora. Mire, el incienso, símbolo de las oraciones. Entonces, ahora, si Jesucristo fue llevado también al desierto, la pregunta es: ¿por qué usted y yo no vamos a ir al desierto? Tenga cuidado, porque Satanás es especialista en quitar el propósito o quebrantar el propósito de nuestras vidas a través de trastocar los procesos en el desierto. Le quiero comentar esto y bendigo a mi pastor. Hace muchos años yo estaba en un proceso, yo lo he comentado y hoy lo quiero comentar acá nuevamente. Estaba en un proceso en mi casa, en mi familia, un proceso formativo, un proceso de quebrantamiento, un proceso de escasez, un proceso donde no hay respuesta, un proceso donde pedimos oración, un proceso donde le pedimos al Señor que nos muestre si hay brujería, hechicería, y no hay ni brujería, no hay ni hechicería, no hay ni una falta, no hay ni pecado a veces, sino hay proceso de quebrantamiento. Y entonces yo me recuerdo que llegué con una desesperación con mi pastor, pero no era la primera vez que llegaba. Yo no sé si era la vez
número 24 que llegaba para que orara, para que me dijera qué pasaba. Y yo me recuerdo que se me quedó viendo un buen rato y obviamente con este don profético que tengo lo discerní también, dije, me está pesando, ya me va a tirar un bombazo ahorita, o sabe ni qué me va a decir. Y me dice, mira, dos cosas puedo hacer. Puedo orar para que el Señor te quite esto, pero abortás tu propósito y abortás tu llamado, o le puedo pedir al Señor que te dé fortaleza para seguir adelante y salir aprobado. ¿Qué querés que haga? Me probó, me midió y tampoco fui torpe, fui inteligente. Le dije, no, orá para que el Señor me dé fortaleza. Porque el desierto, nadie nos puede sacar del desierto, a no ser que Satanás venga y nosotros no salgamos aprobados. Pero mire, Satanás llegó, entonces Mateo capítulo 4 verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿a qué llegó Satanás al desierto? ¿A qué llegó? Llegó a sacar de su propósito a Jesús. ¿Y qué fue Jesús a hacer al desierto? ¿O para qué fue llevado Jesús al desierto? Llegó para recibir el programa de su propósito. Entonces quiero que me pongas mucha atención en este pequeño lapsus que tenemos. Satanás llegó al desierto a sacar de su propósito a Jesús, pero Jesús fue al desierto para que le fuera entregado el propósito de su programa, la programación profética de su asignación en esta tierra. Muchos de nosotros estamos en un momento crítico, porque a lo mejor estamos pasando por un desierto, a lo mejor estás pasando por un momento de quebrantamiento, a lo mejor estás pasando por un momento de dolor, a lo mejor estás pasando por un momento de vacío, donde Dios quiere hablar a tu vida y muchas veces nos perdemos o no vemos lo que Dios está haciendo porque nos está absorbiendo el enemigo a través de pensamientos y a través de ataques. Entonces, ahí el Padre le iba a hablar a Jesús cosas importantes que los rabinos, que los maestros de las escuelas rabínicas de ese tiempo no podían o no tenían el nivel de entendimiento para poder hablarle en su corazón a Jesús. Recuérdese que lo primero que hace Dios cuando Jesús sale del desierto es llevarlo al Jordán. ¿Y qué es lo que sucede? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, Jesucristo complació el corazón del Padre porque logró salir del desierto, logró pasar el desierto para poder avanzar en el propósito de su llamado, de su destino profético. Entonces poder entender esto, que el desierto es es la universidad de alto aprendizaje. El desierto es un lugar de alta formación. El desierto, hermano, el desierto no es para que tú vayas a llorar, aunque vas a llorar, el desierto es para que tú seas formado. Entonces, algo que tenemos que entender nosotros, que nadie nos va a explicar, es que el desierto es un lugar donde Dios nos va a formar y nos va a hacer entender y nos va a hacer aprender nos va a enseñar cómo escucharlo. Mire, el desierto, se lo dije, significa discurso, viene en la raíz dabar. Entonces, cuando vemos nosotros a Moisés, ¿qué fue lo que Dios hizo en Moisés? Dios le cambió a Moisés su característica, le cambió a Moisés muchas cosas. Mire, acompáñame nuevamente a Éxodo capítulo 3. Mire, cuando el Señor vio que él se acercaba, acompáñame verso 3, capítulo 4, voy a adelantarme. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces el desierto es un lugar donde Dios te aparta. Hablemos ahorita, en el desierto, hermano, no hay señal de celular. En el desierto no está tu mamá, no está tu papá. En el desierto a veces ni tu esposa está. En el desierto a veces no hay ayuda de nadie. En el desierto solo estás tú y solo está Dios. Entonces, en este tiempo yo quiero tal vez detenerme acá para que podamos entender nosotros qué es lo que Dios nos está enseñando, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Porque muchos estamos en el desierto. O hemos estado en desiertos, pero no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer. Y yo sí quiero decirte que a lo mejor estás pasando por un momento de dificultad, estás pasando por un momento de angustia, estás pasando por un momento de proceso. Y el Señor lo que quiere es que cambiar tu naturaleza, es que tú puedas escucharlo de otra manera. Es que no hayan distractores. En el desierto no hay distractores.
En el desierto el Señor te va a hablar, en el desierto el Señor te va a direccionar, en el desierto el Señor va a cambiar tu caminar, en el desierto el Señor te va a entregar una nueva asignación. Pero muchos queremos desertar el desierto porque pensamos que el desierto es malo, porque pensamos Dios llevó al pueblo de Israel 40 años al desierto y se quedaron ahí por la dureza de su corazón. No cometamos los errores que hemos visto a través de este tiempo. Yo quiero pedirle al Señor que en este tiempo entendamos que a lo mejor Dios nos está metiendo en el desierto para poder escucharlo y poder entender la nueva asignación que Él tiene para nuestra vida. Muchos en este confinamiento, en esta pandemia, Dios los metió a desiertos y están pasando por un momento que sienten que ya no pueden más, pero yo te quiero decir, Dios tiene un plan y tiene un propósito para ti. Dios te metió en este tiempo para que tú lo aprendas a escuchar, para ver qué es lo que hay en tu corazón. Quiero volver a leer y con esto voy terminando, porque quiero que entendamos lo que dice en Oseas capítulo 2 verso 11. Haré cesar también todo tu regocijo. Claro, en el desierto los que están en pecado van a cesar lo que han sentido, pero también a lo mejor tú venías de una racha de bendición, una racha donde todo está bien, pero en el desierto cesa por un momento tu alegría, tus fiestas, tus solemnidades. Gente que a lo mejor ha sido muy religiosa, ahí es donde se acaba tu religiosidad. Devastaré tus vides y tus higueras. A lo mejor venías en una gran bendición. Hoy hay muchos testimonios de gente que en esta pandemia todo venía de maravilla, todo venía en bendición. Y a raíz de la pandemia, hoy están en una escasez terrible. Estuve hablando con una ministro familiar y me estaba contando el testimonio de una persona que tenía mucho dinero y con esta pandemia se quedó sin nada. Porque hay compromisos que cubrir, hay responsabilidades muchas veces que cubrir. Entonces mire, se cumple lo que dice la palabra: devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella, son la paga que mis amantes me han dado. Y acá está en un nivel drástico porque hay pecado, hay equivocación, hay adulterio, hay fornicación. Lo devorarán las bestias del campo y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificio. Hay idolatría, hay adulterio espiritual. Y se adornaba con zarcillos y joyas y se iba tras amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Por tanto, aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Yo quiero concluir con esto, hermano. Dios quiere hablar a nuestro corazón en el desierto. Los procesos de quebrantamiento solo nos han formado y nos han dado mayor fe, mayor fortaleza. Yo recuerdo los momentos más duros que he vivido, porque Dios nos puede llevar en niveles diferentes, pero en los momentos más difíciles, lo único que me quedaba era seguir abandonándome en los brazos del Señor. En los momentos más difíciles, hubieron días donde hoy mis hijos ya son más grandes. Mi hijo Pablo Alejandro cumplió 20 años esta semana, pero me recuerdo que aún siendo ellos niños pequeños, tal vez ni se recuerdan, hubieron días en que yo los jalé a la sala, los hice que se hincaran y que clamáramos. Ellos tal vez no se recuerdan, pero yo sí me recuerdo que tenían necesidad para darles de comer, necesidad para poder solventar algo. Y mi único manera de poder hacerlo era postrarme y pedirle al Señor que no se abandonara. Y le tengo que testificar, y Dios hacía milagros. Pero era la manera como Dios hablaba a mi corazón. Y en el desierto fue donde el Señor me enseñó muchas cosas, que yo a veces lo comparto en mis predicaciones. Una noche estaba en una crisis existencial, temblaba, sentía que me moría, no sabía qué era lo que iba a hacer para la siguiente semana. Y yo recuerdo que de repente me empiezo a quedar dormido y veo que aparece un ángel y me pone en mi mano, me doy la vuelta y mi mano me pone un fajo de dinero y oigo la palabra, voz de Dios que dice: cuando aprendas a confiar en mí, cuando aprendas a descansar en mí, entonces yo supliré tu necesidad. Y eso es importante entender, hermano. Eso me lo enseñó el Señor en el proceso. Me lo enseñó el Señor en el desierto. Entonces yo quiero hacer una oración en esta hermosa noche, en esta hermosa mañana. Yo quiero hacer una oración para que el Señor bendiga tu vida, para que el Señor te fortalezca si estás pasando por un tiempo de desierto, porque Dios te quiere hablar en el proceso en el que estás. Los desiertos no son malos, hermanos. Los desiertos nos forman hombres y forman mujeres. Los desiertos forman carácter en la vida de las personas. Los desiertos acrecentan tu fe. En un desierto Dios formó a ese muchacho José cuando lo echaron a la cisterna y luego lo vendieron. Pero todo comenzó en el desierto de la soledad, en el desierto de la tristeza.
En el desierto puede ser que por momentos sintamos que no hay respuestas, pero cuando agudizamos nuestro oído espiritual, es donde Dios va a comenzar a hablarnos y nos va a comenzar a indicar verdaderamente y entender cómo funciona la identidad que tenemos de hijos delante de Dios. Ya no quiere el Señor que sea nuestro Señor, Él quiere ser esposo. Y esto lo digo como una alegoría para poder tener intimidad con Él. Muchos de nosotros hemos perdido la intimidad con Dios. Le pedimos a Dios que nos provea para esto, para el otro, un carro. Y está bien, porque es parte de la bendición. Pero Dios quiere que tengamos una intimidad para que lo conozcamos y para que entendamos qué es lo que está pasando en este tiempo. Hermano, se viene la apostasía, la gran apostasía. Tiene que venir gente cristiana apartándose de Dios. Ministros peleando con otros ministros. Pastores criticando a otros pastores. Pastores de iglesias grandes criticando a pastores de iglesias pequeñas porque algunas ovejas se fueron con ellos. Pero cuando estas iglesias grandes salen, yo conozco muchas iglesias grandes de gente que se va a otra iglesia grande, ahí nadie dice nada. Ahí lo que se siente es fuerte. Y no voy a dar nombres para ser ético, pero aquí en Guatemala hay más de 5 iglesias grandes. Y yo he conocido pastores de una iglesia, gente que se salió de una iglesia grande y se fue a otra grande. Y estando en esa otra iglesia grande va a criticar lo mal que estaba la otra iglesia. Entonces los pastores de esta iglesia se sienten bien porque se sienten que la gente que llegó vio algo diferente en esta iglesia. Lo triste, lo gracioso es que luego se van a otra iglesia grande y lo mismo que hablaban de del pastor anterior, ahora lo hablan de este. Entonces nadie dice nada. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Es parte de lo que está pasando en el cuerpo de la iglesia. Y la gente está apostatando de su fe. Y entonces Dios quiere llevar a la gente al desierto en esta temporada para que la gente pueda escuchar la voz de Dios, pueda escuchar y pueda intimar con Dios. Y Dios pueda revelarte el propósito y el diseño que tiene para tu vida. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en este tiempo, Señor. Oramos por todos aquellos que están pasando por un desierto. El desierto del quebrantamiento, el desierto de la soledad, el desierto de la escasez, el desierto de la pobreza, el desierto de una empresa quebrada, de un negocio que se fragmentó, pero en el nombre poderoso de Jesús, el desierto de un matrimonio quebrantado, en el nombre poderoso de Jesús, hoy oramos para que el Señor pueda hablar a tu corazón, para que tu fe no falte y para que Satanás no pueda sacarte de tu propósito, para que Satanás no pueda llegar y sacarte de tu propósito, sino en el desierto se te pueda enseñar una temporada extraordinaria y lo ordinario que habías estado viviendo se convierta en algo extraordinario para que puedas entender el propósito y la naturaleza de tu llamado. Padre, oramos por mis hermanos que están pasando por momentos difíciles, por momentos de escasez, por momentos de prueba. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que puedan escucharte, que puedan conocer tu voz y que puedan avanzar hacia su destino profético con sabiduría y con entendimiento. Y que puedan, Señor, entender lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos. Hoy oramos, Señor, clamamos para que tú los bendigas, los guardes, los libres, los protejas y les muestres tu amor. También oramos por los que están enfermos en hospitales, Señor, para que tú los guardes, para que tú los libres, para que tú los protejas, para que tú los levantes aún de la muerte y los levantes de estas camas. También oramos por los que están enfermos de este virus, Señor, este virus chino, dicen muchos, este COVID. Oramos para que en el nombre de Jesús tú los sanes, los levantes, los protejas, los guardes, Señor. Les des oportunidad y esperanza, Señor. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús esta segunda ola programada por las entes de maldad no tengan mayor poder sobre nuestra nación y las naciones del mundo. Guarda y libra a nuestros hermanos de esta enfermedad, Señor. Oramos, Señor, para que tengas misericordia y abra las economías, Señor, y desates provisión y abundancia sobre tus hijos, sobre aquellos que han permanecido, sobre aquellos que están pasando un momento difícil, pero te están creyendo y están confiando en ti, Señor. Hoy oramos por todos los que nos ven en las diferentes naciones para que tú los bendigas, los ayudes y no los abandones. Bendigo a los fieles diezmadores, fieles ofrendadores, para que tú en el nombre de Jesús los bendigas y hagas abundantemente su provisión, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta temporada. Bendecimos la vida de cada uno por nombre, Señor, y declaramos, Padre Celestial, que Jesucristo es el Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús.